¿Estamos? Bon migdia i benvingudes i benvinguts a aquesta nova trobada de Repensar Sitges en què s'analitzarà una experiència d'èxit en l'àmbit de la transformació urbana, del gris als colors, el cas de Bilbao. Y para hablar de Bilbao y de su reconstrucción es posible que no exista nadie mejor que Ibon Areso, que hoy nos acompaña. Areso jauna, egunon, eguerdion, eta ongi etorri Sitgesera. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros hoy aquí. Ibon Areso, arquitecto de formación y político del PNV, supongo que por devoción, está ya retirado de su actividad profesional, aunque se ha convertido en uno de los mejores embajadores de las bondades del nuevo Bilbao. Fue responsable durante nada menos que 24 años, largos años, de la planificación urbanística del Ayuntamiento de Bilbao. Fue también teniente de alcalde de la ciudad y primer edil de la villa entre marzo de 2014 y junio de 2015, tras el fallecimiento del también gran alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna. Está considerado por muchos como el padre del desarrollo urbanístico de la urbe. Lo cierto es que a lo largo de su carrera política, de su trayectoria política, Areso ha capitaneado desde un posicionamiento técnico impresionante y desde una segunda fila muy activa, una auténtica revolución coral pactada por todos, ilusionante para los ciudadanos, con el objetivo de convertir una ciudad que era industrial y que fue en su día una ciudad industrial, para convertirla en la capital cultural, económica y turística que es en la actualidad. Hay quien habla del milagro bilbaíno, es posible que sea así, pero lo que sí es cierto y demostrable es que algunos espacios que antes ocupaban, por ejemplo, los astilleros, las grúas, las playas de contenedores, los altos hornos, la industria pesada y sucia, se han transformado hoy en paseos, en parques, en galerías de arte al aire libre, en equipamientos culturales, de ocio y deportivos, en nuevos barrios incluso, en zonas de negocio, en donde la arquitectura de calidad, una calidad alta, altísima, internacional, ha jugado un papel fundamental en esta operación estratégica. Señor Areso, sé que mi primera pregunta no es muy original, que se la habrán formulado muchísimas veces, pero también pienso que es obligada. ¿Cuáles han sido los ingredientes de esta fórmula de éxito? Sobre todo en los inicios, que todos recordamos, se vivía en un contexto político y social muy convulso, y en medio de una grave crisis industrial y económica. ¿Cómo renace una ciudad de sus cenizas? ¿Cómo ha sido posible que una ciudad de tonos grises la veamos hoy en día en color? Bon día y gracias por invitarme. Bueno, se me ha presentado como un político, también como un arquitecto. Mi vinculación al Plan de Bilbao es anterior a entrar a esos 24 años que estuve como cargo electo. El ayuntamiento organizó una oficina, no de funcionarios, sino de gente de fuera, para hacer el nuevo plan general, la nueva revisión del plan que tenía que hacerse entre las circunstancias que tenía Bilbao, y a mí me nombró o me contrató como director de ese plan. Es decir, yo soy un arquitecto que he tenido la suerte de que lo que has hecho como profesional en la práctica, luego lo has podido implementar y llevar a la realidad desde la política. Ahora contesto lo tuyo. En cierta forma, Sitges y Bilbao, evidentemente, partimos de situaciones muy diferentes, pero sí es verdad que nosotros hicimos repensar Bilbao, lo que estáis haciendo vosotros. Y lo que voy a contar es un poco la reflexión estratégica que tuvimos que hacer para, digamos, lo que Juanjo me está preguntando. Si Juanjo me lo quiere preguntar, si ¿por qué? Pues porque la necesidad hace virtud. En Bilbao pasó porque la necesidad hace virtud. Ernest Hemingway definió Bilbao como una ciudad minera, rica y fea. Voy a contar un poco la historia de Bilbao. Muy rápidamente. Nace en 1300 como una villa medieval. En 1511 se crea el consulado de Bilbao y se desarrolla mucho el comercio y la navegación marítima, y la villa medieval se convierte en una villa mercantil. En 1850, 50 años después del nacimiento de la Revolución Industrial en Inglaterra, nosotros teníamos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro, y en 1850 se crea la primera Altos Hornos, la primera Hornos Bessemer, la primera siderurgia moderna, basada primero
en la tradición ferrona que teníamos, más la acumulación de capitales que produce la exportación del mineral de hierro a Inglaterra, cuando en Inglaterra en 1800 comienza la Revolución Industrial. 50 años después nosotros ya tenemos también Altos Hornos. Y eso nos hace convertirnos en una ciudad industrial. ¿Cuál fue el problema de esa ciudad industrial? Pues que fue no de una industria diversificada, sino de una industria muy monocultivo del acero, de la construcción naval y de los grandes bienes de equipo, maquinaria pesada. Teníamos un tipo de industria muy concreto. Y eso nos fue muy bien hasta que en los años 70-80 del siglo pasado, 1970-1980, entra en una crisis profunda y eso tiene un impacto social y urbano muy grande sobre la ciudad. Decadencia de todo el sistema industrial, altos índices de paro, de desempleo, 25% en el área metropolitana, más del 30% en algunos de esos municipios, tasas migratorias negativas, había venido mucha gente de España, del campo a la ciudad a trabajar y eso se empieza a ir para atrás, problemas de deterioro medioambiental y urbano, las ciudades nunca hemos sido medioambientalmente buenas, pero con la crisis eso todavía se agrava más, y problemas de marginación social, pobreza, paro, era la época del caballo, de la heroína, y Bilbao entra en una situación de crisis profunda. Entramos en el fondo del saco. Y nuestro objetivo es cómo salimos de ese desempleo y de ese paro tan profundo que ha hundido la metrópoli. Yo cuando he dado charlas de este tipo en otros foros, muchas de las ciudades que, además de Bilbao, explicaban su proceso de transformación, ponían su leitmotiv o su objetivo en la sostenibilidad y en el medio ambiente. Yo no es políticamente correcto, pero prefiero ser sincero. Nuestro objetivo no fue ni la sostenibilidad ni el medio ambiente. Nuestro objetivo era el empleo. Yo suelo decir, en aquel momento por lo menos, primero comer y luego filosofar. Y por tanto nuestro objetivo era cómo podíamos conseguir el empleo. Y lo que sabíamos es, se nos dijo, el empleo, históricamente, hasta la Revolución Industrial, el 70% del empleo, antes de llegar a la Revolución Industrial, estaba en el sector primario, agricultura y ganadería. Luego llega la Revolución Industrial y el empleo pasa a la industria. Pues bien, ya en esa época, en la que estamos con esa crisis, entre el sector primario que ha dado trabajo a la humanidad durante 4.000 años, sumado el sector secundario, la industria que ha dado trabajo a la humanidad durante 200 años, entre los dos no daban más allá del 20 o el 30% del empleo. Y el 70 o 70 y tantos por ciento restante estaba en el sector terciario. Luego nosotros, si queríamos buscar empleo, teníamos que buscarlo en el sector terciario y nos teníamos que preparar para ir al sector terciario a buscar el empleo que habíamos perdido, no de forma coyuntural, sino de forma estructural y definitiva en la industria pesada que se hundió y se cerró. Esto no quiere decir, no quiero que saquéis la conclusión de que de haber sido todos trabajadores de la industria, decidimos pasar a ser todos camareros. Y ya sé que el terciario, digamos, los servicios pueden ser mucho más sofisticados que camarero, pero es por entendernos, para explicar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros seguimos también queriendo tener industria y apostamos por la industria. Lo que pasa es que la industria, cada vez tecnificada, robotizada, 4.0, etcétera, genera riqueza, pero no genera empleo masivo, como nos generaba la anterior. Pero no hay que renunciar a tener industria y a generar riqueza. Otra cosa es que necesitamos el sector servicios, el terciario, para repartir esa riqueza y dar también nuevos puestos de trabajo. Esto era, digamos, nuestro objetivo. Y para ello hicimos una planificación doble, tanto física o urbanística, la que hacemos los arquitectos, la que hice yo, el plan general, etcétera, como también la que hacen las empresas, digamos, estratégica o socioeconómica. Y toda planificación que hace la administración pública busca el bienestar de los ciudadanos. Y ahora diréis, bueno, pues has dicho que eres un técnico, un profesional y ya te ha salido el ramalazo político, porque eso del bienestar de los ciudadanos es como decir amaros los unos a los otros. Y tenéis razón, entonces eso hay que concretarlo un poco más. Y para mí, para que una ciudad ofrezca calidad de vida a sus habitantes, tiene que ofrecer dos cosas. Primero, un sitio agradable donde vivir, que tenga buenos paseos, que tenga acceso fácil a la vivienda, que tenga cultura, ocio, etc. Un sitio agradable para vivir. Pero la segunda cosa que es necesaria para tener esa calidad de vida es un mayor nivel de renta, más empleos y lo mejor remunerados posibles. Si yo vivo en la ciudad más bonita de Cataluña, o de Europa, o del mundo, la mejor, y estoy en paro, no tengo calidad de vida. Hacen falta las dos cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues con carácter general,
que estos dos elementos, calidad, sitio agradable para vivir y nivel de renta, en ciudades de tipología industrial, de industria pesada como la nuestra, eran conceptos urbanísticamente, con carácter general, incompatibles. Éramos ciudades muy ricas, pero poco agradables para vivir. Y el problema que se nos plantea es que cuando esto se viene abajo, se hunde, el deterioro medioambiental es el peor factor de pérdida de competitividad que puede tener una ciudad para atraer las actividades terciarias, los empleos en materia de servicios, que para implantarse requieren entornos mucho más cuidados y mucho más selectivos. Y, por tanto, nos vimos obligados a cambiar todo el chasis físico de esa ciudad fea, sucia e industrial en una ciudad más bonita y más amable, donde se pudiesen implantar las actividades del sector servicios que nos tenían que dar el empleo que buscábamos. Yo antes parece que he despreciado el medio ambiente y no lo he despreciado. Lo que he dicho es que nuestro objetivo era el empleo, pero el medio ambiente, el cambio medioambiental de la ciudad, era una condición sine qua non para conseguir nuestro objetivo, que era el empleo. Por tanto, si fuimos una villa medieval, después una villa mercantil, después una ciudad industrial, teníamos que dar el salto a la ciudad postindustrial. Hasta aquí os he explicado el porqué de la necesidad del cambio. Ahora voy a resumir el cómo, primero en 4 pilares fundamentales. Los 2 primeros más de mi mundo, del mundo, digamos, urbanístico, físico, y los 2 siguientes de carácter más socioeconómico. El primero era lo que llamábamos la movilidad interior de la metrópoli y la conexión de la metrópoli con el exterior. Puerto, aeropuerto, metro, tranvía, reformas viarias, ferroviarias, estar en buenas condiciones de infraestructuras. Para que una ciudad sea competitiva tiene que estar en buenas condiciones de infraestructuras y a eso añadirle también las comunicaciones inteligentes, todo el cableado de fibra óptica, las bandas anchas, etc. El segundo elemento también de este carácter físico es lo que os he dicho, el hacer una ciudad más amable, más bonita y medioambientalmente más correcta, descontaminar el aire, que lo tenemos muy contaminado por las fábricas, descontaminar las aguas del río, descontaminar los suelos industriales, hacer más parques, más jardines, una ciudad más amable. El siguiente, ya entraríamos en los que son de carácter un poco más socioeconómico, sería la inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica. Los nuevos motores económicos se asocian al conocimiento, a la cultura y, en general, a lo inmaterial. La formación universitaria, la formación profesional, la relación formación-empleo, los posgrados, la política empresarial en recursos humanos, todo eso tiene que ser elementos de actuación preferente. Valores como el conocimiento, la creatividad, la motivación y la dedicación se tienen que asumir como un reto. Nosotros teníamos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro de Europa. La minería se acabó. Hoy las ciudades más ricas no son las que tienen más recursos naturales. Ojalá los tuviésemos, yo no lo desprecio. Pero las ciudades más ricas son las que tienen, digamos, más recursos naturales. Valen más los intangibles que las cosas concretas. Vale más la marca Coca-Cola que algunas de sus plantas embotelladoras. Por tanto, digamos, el mundo que viene es el mundo del saber. Y el cuarto y el último pilar principal es la cultura y el impulso cultural. En las sociedades modernas, las actividades culturales, artísticas y también las de ocio y tiempo libre, no solo son esas actividades, la cultura y el ocio, el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad, no solo es el mejor elemento, digamos, para saber que esta sociedad está disfrutando de ello y es vital, sino que es uno de los elementos que mejor nos ayuda a proyectar esa ciudad hacia el exterior. Y las ciudades competimos entre nosotras para traer actividades económicas. Y la cultura, además de ser buenas para los que vivimos ahí, es un buen arma de escaparate o de lanzamiento para traer actividades económicas. Bueno, rápidamente he hecho un repaso por estos 4 pilares fundamentales del objetivo de nuestra estrategia de repensar Bilbao y, antes de pasar a proyectar unas diapositivas para visualizar el proceso, algunos aspectos que han caracterizado esta transformación. El primero fue poner la ciudad mirando al río. Nosotros le dábamos la espalda al río. ¿Por qué? Porque el río fue la arteria por donde entraron las actividades portuarias e industriales y sus orillas se colonizaron de estas actividades industriales y portuarias. Y la ciudad lo que le daba era la espalda a los espacios industriales y portuarios. Trasladar esas actividades a otros emplazamientos más adecuados y poner la ciudad al río, mirando al río, era un objetivo. Los frentes de agua de cualquier ciudad, los waterfront, son el elemento de mayor potencialidad urbanística que tiene una ciudad.
Las que dais al mar, las que dan a un lago o las que damos al río. Las que damos al río, en París es más importante tener una casa dando al Sena que a un parque, o en Londres diría lo mismo. Es más potente dar al río que dar a un parque. El siguiente elemento es que no hicimos una planificación convencional. Ya sabéis, los que estáis en el mundo de la planificación, se buscan las necesidades de suelo que se tienen en los 3 elementos que consumen suelo, pues la vivienda, los suelos para el empleo, la industrial o de oficinas, de terciaria, etcétera, y los equipamientos, y bueno, pues se califica suelo para eso. Nosotros no hicimos eso, nos centramos en las zonas del desmantelamiento industrial, en las zonas de desastre, en las zonas que se nos habían caído, y por tanto lo que se trataba era de convertir las zonas problema en zonas de oportunidad, no de hacer nuevas cosas, sino de hacer una reforma de todo lo que se nos había venido abajo. El siguiente es que, como ha dicho Juanjo, pusimos un cierto acento en tener algunas arquitecturas de calidad. Pues en Bilbao, que es una ciudad pequeña, yo creo que tenemos por lo menos 7 premios Pritzker y otras arquitecturas que no son Pritzker, pero que están bien. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué esto de los arquitectos estrella y tal? Obedecía a un objetivo. Nosotros no pretendemos ser una ciudad turística, no somos vuestro caso. Pero de lo que estábamos muy escarmentados, y esto sí que os puede afectar a vosotros, es del monocultivo económico. Es muy peligroso tener todos los huevos puestos en la misma cesta. Y lo que hay que hacer es diversificar. Y en esa diversificación también nos interesaba que hubiese una cierta parte, cuando se hacen estos redondelos de quesitos, pues tanto de no sé qué, tanto de terciario, tanto de industrial, tener también nuestro quesito, nuestra franja, en turismo. Y hemos conseguido tener un 6, pero bueno, nuestro tope de quesito en turismo sería un 8. No queremos pasar del 8, pero sí tener parte en esta industria tan actual y tan de futuro. Pero claro, cuando se dice turismo, se dicen muchas cosas. Hay turismo de sol y playa, turismo de sitios arqueológicos e históricos, Grecia, etcétera, turismo de naturaleza, los fiordos, turismo sanitario, turismo religioso, ir a la Meca o a Roma o a Santiago, a Jerusalén. Y cada ciudad tiene que saber buscar el nicho de turismo al que pueda aspirar, no vale decir turismo. Y nosotros entendíamos que el nicho de turismo al que podíamos buscar o donde podíamos incidir era el turismo urbano y de congresos, de fines de semana, etcétera, de pequeñas visitas, digamos, de tipo cultural en la ciudad y sobre todo de congresos. Y por tanto, para tener ese tipo de turismo era muy importante tener unos atractivos a través de la arquitectura. Cuando un congreso se celebra en un municipio, los que lo organizan buscan un sitio que sea atractivo porque el atractivo del congreso es doble. Primero, la parte científica, o lo que voy a aprender y me interesa, pero prefiero además pues, visitar un museo, ver una ciudad que me atrae, etc. Y ese elemento, digamos, ayuda mucho a tener congresos. Y el último elemento, no sé si me estoy pasando el cuarto de hora o de los 20 minutos, me cortáis porque me enrollo con facilidad. El último elemento que paso antes de explicaros un poco con diapositivas lo que hemos hecho es el partenariado, es decir, un proceso de este tipo requiere la participación y la colaboración de mucha gente. Y la disciplina en materia de planificación estratégica suele decir que es muy importante el encuentro de lo público y lo privado. Y yo no le quiero quitar importancia a eso. Es muy importante el encuentro de lo público y lo privado, pero no fue la clave de nuestro éxito. ¿Por qué? Porque, aun siendo muy importante, es relativamente o bastante fácil de conseguir. Salvo que tú vayas al sector privado y le pidas cosas que no son su función, es que te estás equivocando en lo que le pides. Si yo voy al sector privado y le digo, oye, me tenéis que urbanizar no sé qué y hacer cosas, digamos, por la ciudad, te dirá, no, oiga, yo no eso. Pero si yo voy al sector privado y le encargo cosas de las que ellos hacen, con su beneficio industrial, para eso está el sector privado y entra. Por tanto, eso no es lo especialmente difícil. Lo verdaderamente complicado y lo que fue la clave de nuestro éxito es el encuentro de lo público y lo público. Eso sí que es bastante más complicado, aunque sean del mismo partido. El Gobierno de España, el Gobierno vasco, el Gobierno de la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno municipal. Cada una de esas administraciones muy celosa de sus competencias y muy celosa de sus presupuestos. Ponerlos a todos juntos a remar en la misma dirección, eso era un elemento fundamental. Les voy a poner 2 ejemplos que entenderéis fácilmente. Que actividades sectoriales públicas que están en la ciudad, como puede ser el puerto, que es público, o el ferrocarril, que es público, y que se encuentran cómodos donde están, renuncien a esa comodidad y renuncien a su interés sectorial
en beneficio del interés general y consigamos moverlos o trasladarlos, eso es más difícil de conseguir que luego en los suelos que hemos liberado, ferroviarios o portuarios, contar con el sector privado para hacer hoteles, viviendas, oficinas o lo que sea. Esa segunda parte, contar con el sector privado, es mucho más fácil. Bueno, hasta aquí daros un barniz de por dónde fueron las cosas y vamos a ir viendo un poco qué es lo que hicimos. Bueno, estáis viendo el mapa del mundo según Bilbao. Sí, esto es el mapa mundi de Bilbao. Es que generalmente cuando vas a un sitio, vosotros sabéis dónde está Bilbao, pero cuando voy a un sitio lejano, a China o lo que sea, no sé dónde está Bilbao y con el mapa mundi se sitúan. La primera foto suele ser generalmente dónde está, ¿no? En un mapa mundi dónde está la ciudad que representar. Bueno, sí. Se ve San Sebastián, se ve un puntito ahí, San Sebastián SS, que se ve una SS, eso era San Sebastián, que es lo que tenemos más cerquita. Bueno, esto evidentemente no es la industria reciente, es siglo XIX, ya se ve el carro, etcétera, y esto es lo que fuimos. Nosotros fuimos esto. Y hubiéramos seguido siendo esto si no entra en crisis. No fuimos muy listos, nos adelantamos a los acontecimientos, tuvimos visión de futuro, hicimos una planificación estratégica de futuro, no. Hubiéramos seguido siendo esto si no se viene abajo. Lo que nos pasó, a lo que nos enfrentamos, la crisis. Esto es hasta el año 1994-95. O sea, ahora ya, antes decía hasta antes de ayer, pero casi hasta antes de ayer. Y en esta situación estábamos cuando nos enteramos que la Fundación Guggenheim, norteamericana de Nueva York, quiere venir a Europa y les invitamos a venir a Bilbao. Estábamos así. Los americanos quedaron bastante espantados, pero luego si queréis me preguntáis por qué vinieron. Esto era a lo que teníamos que hacer frente. Las huelgas por el cierre de las empresas, los problemas con los grises de aquella época, etcétera. Las barricadas. Y luego, además, en el año 83 tuvimos unas inundaciones que fueron, no es lo que dio lugar al cambio, pero también un elemento ya que colmató el problema. Y de lo que teníamos que hacer es pasar de la ciudad marrón a la ciudad verde. Esto no es área metropolitana. Ahí se verá ayuntamiento 300 metros. Esto está a 5 minutos del ayuntamiento o menos. Lo que se veía desde la ventana de mi despacho, se veía esto. O sea, esto no es área metropolitana, enfrente del ayuntamiento. Y la operación más importante de todas fue hacer la ampliación del Abra exterior en esta parte de aquí, ampliar el Abra. Bilbao nació, el puerto de Bilbao nació aquí en el casco histórico, a lo largo de los siglos fue ocupando el río y a principio del siglo XX se hizo el Abra exterior. Ampliarlo aquí tenía dos objetivos. El primer objetivo es poder coser mejor las orillas del río mediante puentes que estaban muy condicionados por las servidumbres de la navegación mercante. Los puentes tenían que ser o de gálibo, para que pasasen los barcos, de gálibo muy alto, que unen territorios, pero no unen orillas, o practicables, que se abren, pero eso con el tráfico y tal es muy complicado. Entonces, el primer objetivo era ese. Y el segundo objetivo de esa ampliación era poder trasladar todas las actividades industriales y portuarias que estaban alrededor del río a otros emplazamientos más adecuados para poner la ciudad mirando al río. Esto era la ría de Bilbao. Y veis cómo se pasa. Aquí habíamos terminado, digamos eso, y la ampliación del puerto. Los puertos, quiero decir que han cambiado también su percepción. Esto es el Bilbao en el casco histórico, como es el puerto. El puerto está mezclado con la ciudad. Es una cosa, digamos, hasta la revolución industrial, las actividades productivas, lo que hoy llamaríamos la industria, pero en aquella época se llamaba artesanía, convivía con la vivienda. Es decir, el zapatero, el herrero, lo que sea, estaba en los bajos de las casas y eso estaba todo muy, muy mezclado. Y con el puerto pasaba lo mismo. La actividad portuaria y la actividad de la ciudad era común. Estaba en la calle, por decirlo así.
Pero cuando llega la revolución industrial, lo mismo que con la industria, se segregan los usos y la industria va por un sitio y la vivienda por otro y se hace incompatible, con el puerto también se hacen los guetos. El puerto se hace un sitio cerrado y ya no convive con la ciudad, como hemos visto en las diapositivas anteriores. Es por lo que hay que trasladar también el puerto. Los barcos o tenían que tener gálibo muy alto los puentes o tenía que ser practicable. Empezamos a hacer puentes, lo que os he dicho, empezamos a coser las orillas del río y se empiezan a hacer puentes que antes no se podían hacer. Y vamos a ver una serie de diapositivas sacadas desde el mismo sitio antes y después. Esta es la primera de ellas. En el lado de la izquierda veis unas grúas, ahí había un astillero, y en la derecha había no una calle, sino una carretera que iba hasta el mar a 13 kilómetros, que era una carretera de sirga, donde se empujaban gabarras, digamos, con tracción personal o animal, etc. Esto es antes, el mismo sitio después. Donde estaba el astillero se ha hecho el Palacio del Congreso y de la Música, y lo que se trata es de que todas las orillas del río, en la margen derecha, digamos, sean espacios de encuentro, paseos y peatonales. Que la ría sea la nueva arteria, la nueva gran vía del área metropolitana. Se mantiene la farola y la barandilla marinera por mantener un poco, digamos, ese espíritu histórico, pero ya no hay una carretera, sino que lo que hay es un paseo. Bilbao, en esta zona, los edificios eran industriales, los que daban al río, y digamos, la parte residencial estaba por detrás. Se van tirando los edificios industriales y se hacen viviendas nuevas, y el que está a la derecha, es un edificio racionalista que tenía un valor, no lo dejamos tirar, pero se reconvierte en viviendas. Y la ciudad empieza a mirar al río. Antes, las vías que se ven aquí dentro son de un ferrocarril de cercanías, estas son vías de grúas, el mismo sitio después. Antes, el mismo sitio después. Antes, después. En esta intención de sacar paseos a lo largo del río, nos encontrábamos con que delante de la Universidad de Deusto teníamos una acera de 1 metro. Y el problema es que para sacar un paseo teníamos que o cortarle un pedazo al campus de la universidad, pero luego venían estas casas y ya no era posible. La universidad puso el grito en el cielo, era como imposible. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? En el lado de enfrente era industrial, digamos que había eso, y sin quitarle sección hidráulica al río, movimos el río para poder sacar un paseo donde estaba esta acera. Movimos el río a los dos lados. Este lado se crece, el otro se recorta, y de donde estaba la acera de 1 metro se saca ya el paseo con el Bidegorri, que es el carril bici. Por el otro lado también se saca. En el casco histórico, que no podíamos mover el río, se hacen soluciones en voladizo, que ya están terminadas. Esto es muy antes. Esto es antes y después. Luego os explicaré qué hemos hecho con este ferrocarril ahora, que iba recorriendo el borde del río. En otra zona de la ciudad teníamos una trinchera ferroviaria que era de mercancías. Y, digamos, estas trincheras ferroviarias tienen además el problema de la suciedad. El ayuntamiento limpia bien las calles, pero Adif o Renfe no tiene tanta facilidad para limpiar. Y son zonas, además, pues, que para ratas hay un deterioro medioambiental. Era un tren de mercancías, pero que tenía anchura suficiente para meter el ferrocarril que hemos visto que iba por el borde del río, lo metimos por aquí, que era de pasajeros, y digamos que por aquí metimos el ferrocarril de pasajeros, liberando todo el borde del río para que la ciudad asomase al río. Esto es antes, esta va a ser la fachada de referencia, la misma después, que es esta. En una vista nocturna, antes y después. Antes, arriba, después. Antes, lo que hemos visto, después. Evidentemente, el tren sigue funcionando, lo que pasa es que le hemos puesto tapa y hemos reurbanizado todas esas trincheras ferroviarias que además también eran una auténtica barrera, aparte de una guarrada de suciedad, una auténtica barrera entre zonas de la ciudad. Hemos convertido toda esta trinchera ferroviaria en una avenida, lo que hemos visto, y aquí teníamos una estación. El problema es que esa estación no era de pasajeros, era una estación de mercancías, y no se justificaba que estuviese dentro de la ciudad. Se trasladó a otro sitio, y además estas estaciones lo que hacen es separar zonas de la ciudad. Se separa a otro sitio, y lo que se hace es unas viviendas, evidentemente un montón de viviendas, las cosas hay que financiarlas, no hay varitas mágicas,
pero un parque que une esas dos zonas de la ciudad y lo que era la barrera de la estación se convierte, digamos, en un elemento de unión entre los dos extremos. Este es el parque que sale en esa zona, el después. No solo lo hemos hecho con ferrocarril de Renfe o de Adif más céntrico, sino en barrios periféricos que teníamos ferrocarriles de vía estrecha, como este punto, pues lo que se hace es dejar una vía de circulación, aquí hacer un cajón para abajo, soterrarlo, el tren que paraba aquí ahora está soterrado debajo, y esto es esto. Este edificio de aquí lo veis allí, se pasa de esto a esto, y el tren sigue pasando, no es que se ha quitado el tren. En otras zonas de Bilbao, pues lo mismo, antes y después, antes y después. El tren lo que se hace es meterlo en un falso túnel, porque lo que se hace es excavar. Hemos quitado los Scalectric, este es Scalectric del desarrollismo y tal, y se desmontan, se tiran para abajo y se hacen soluciones mucho más blandas y más cariñosas para la ciudad, que además agradan mucho a los vecinos que tenían ese tema de ruido y de suciedad. El tranvía, el metro de Norman Foster, el aeropuerto de Santiago de Calatrava, la nueva terminal de cruceros del puerto. El puerto de Bilbao nunca había tenido un crucero. Empiezan a llegar los cruceros, que no habíamos tenido, y se hace también una nueva terminal. Y estas ya son algunas operaciones en el área metropolitana. Esto era una banda de laminación de acero, no eran altos hornos, se traía aquí el acero para hacer chapa, para hacer automóviles o frigoríficos o perfiles. La feria de muestras que estaba en Bilbao se queda pequeña y se traslada aquí y se hace el BEC, el Bilbao Exhibition Center. El nuevo conservatorio de música, una biblioteca de la Diputación, biblioteca foral. En un barrio nuevo se hace el Bilbao Arena. Esta parte de aquí sería el polideportivo de ese barrio nuevo y el otro es el Bilbao Arena más a nivel ciudad. Conviene que cuando haces barrios nuevos pongas equipamientos de escala ciudad también para que se integren más fácil en la ciudad, en el tránsito de la gente. La nueva iglesia que se hace, el obispado también toma un poco de conciencia con el tema de la arquitectura y esta es la nueva parroquia que hace en ese barrio. Esto eran los cuarteles militares de Garellano que se trasladan y con Richard Rogers se hace una operación nueva. El centro de salud del gobierno vasco está en Vitoria, esta es la delegación en Vizcaya del Departamento de Salud, hoteles. Esto es la Alhóndiga. La Alhóndiga era un almacén de vinos y licores donde se cobraban los arbitrios del alcohol, etc. Y estaba en la mitad de la ciudad y, digamos, lo que se hace es transformar en un centro mixto, cultural y de la salud o deportivo, porque teníamos tamaño y se mezcla la cosa deportiva o de salud con el tema cultural. Esto es antes, por dentro, después. Tiene sus salas de exposiciones, mediatecas, zonas de gimnasia y en la piscina que está arriba, desde el atrio de la Alhóndiga, se ve a los niños cómo van nadando, desde abajo. Nosotros no teníamos un río, teníamos una cloaca navegable, oxígeno cero, contaminación de metales pesados, nada de vida vegetal ni animal. Hacemos un plan de saneamiento integral y recuperamos la vida y el oxígeno del río. Antes, después. Ahí además eso permite, al haber recuperado el río, pues hacer desde los saltos estos, las picadas de Red Bull que les hacen en distintos sitios del mundo, hacer regatas, hacer pesca a los niños, hacer triatones, cosas de estas, actividades en el propio agua. Hacemos muchos aparcamientos subterráneos porque el coche lo ocupa todo. La mayoría de esos aparcamientos subterráneos son para residentes y alguno es de rotación, de los que se paga por estancia, pero la mayoría residentes. Con eso se consigue meter los coches debajo de tierra y poder hacer más espacios peatonales. Esto no es una foto antes, estamos en 1950. Lo que quiero decir es que cuando el puerto con sus gabarras va abandonando eso, estos eran los tinglados portuarios que había aquí, cuando el puerto va abandonando esto, el coche lo invade todo, lo que os decía, es que el coche lo coge todo. Aquí mismo hacemos un parking subterráneo, este es mixto de residentes y de rotación,
y recuperamos, digamos, el espacio para que los bordes del río sean estos paseos o estos encuentros. Incluso los tinglados portuarios se rehabilitan, los domingos son mercados de flores, los sábados suelen ser de kilómetro cero de los agricultores del entorno, etc. Y eso permite que la ciudad pues, tenga zonas peatonales y coja esa mayor vitalidad, o sea, más agradable para vivir en ella. Esto es el parque tecnológico. Digamos, el mensaje es que la calidad medioambiental no solo tiene que llegar a la ciudad, sino que también tiene que llegar a la industria. Hombre, esto es la caricatura en positivo de un polígono industrial. No todos los polígonos industriales, yo no os voy a hacer trampa, no todos los polígonos industriales pueden ser así, pero es, digamos, hacia dónde tienden, hacia dónde va la industria nueva, y que eso requiere también calidad medioambiental. Nosotros estamos rodeados de montes y hacemos un cinturón verde, y Bilbao lo hemos hecho rodeado de un cinturón verde. Y aquí algunas operaciones ya integrales. Arriba se ve que es una zona donde estaban los Altos Hornos, se derriba todo, menos este edificio de aquí, que era la central de energía eléctrica del complejo, que se entendía que tenía un valor de arqueología industrial y que por tanto había que conservarlo, y se hacen viviendas, parques y edificios industriales. Esto es la imagen de ese sitio antes, el mismo sitio después. El edificio que no se tiró, que se ha rehabilitado, que es la central eléctrica, y esto permite, como he dicho, mezclar residencia no con oficinas, con industria. Lo que pasa es que esta nueva industria es absolutamente diferente a la industria que hemos visto al principio y compatible con la vivienda. Es bueno que haya esa mezcla de usos que sean complejos y ricos, hay menos movimientos de trabajo a empleo, etcétera. Esto es otra zona también industrial enfrente de Ría, se hace un proyecto con Arata y Sosaki, la maqueta del proyecto, y ya digamos que está terminada. Antes, bueno, esto es lo que llamamos Abandoibarra y que tal vez es la que mejor visualiza el paso de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial. Aquí al fondo teníamos un astillero, después tenemos unos tinglados y una zona portuaria, aquí una estación de container por ferrocarril de Renfe, para contenedores, etcétera, y aquí unos almacenes y talleres. En el astillero se ha hecho el Palacio de Congresos y de la Música, y en donde están estos talleres de esta zona de aquí, el Museo Guggenheim. La zona de ferrocarril de containers, los barcos como cargaban y descargaban ahí mismo. Y se trata de pasar de la ciudad industrial abajo a la ciudad postindustrial. Se va derribando lo que se puede, el astillero que había entrado y los pabellones industriales. En el centro nos queda todavía la estación de contenedores y el puerto, que no podíamos derribar. Las cosas no hay que destruirlas, hay que tratar de trasladarlas. Se estaba haciendo la ampliación del Labre exterior y teníamos que trasladar la parte esa que todavía está sin hacer al Labre exterior. En cambio, los dos extremos nos habían quedado libres y empezamos precisamente por los equipamientos que son los que están en los extremos. Arriba, el Palacio de Congresos y abajo el Museo Guggenheim. Esta es la maqueta del Palacio de Congresos que representa el último barco que se construyó en el astillero que estaba ahí. Por eso está hecho con cuadernas navales, la fachada es de acero corten e incluso esas bandas horizontales que se ven ahí, que sirven para darle un poco de movimiento, de sombra a la fachada, recuerdan los barcos en construcción. Esto en un barco de construcción es con lo que se rigidizaba el casco, evidentemente en los barcos esto estaba por dentro y en el Palacio de Congresos está por fuera, ¿no? La fachada urbana, la fachada al río. El barco no solo es de acero corten por fuera, sino que también por dentro, y se entra al auditorio, tiene varias salas, pero el auditorio principal se entra por pasarelas como se entra a los barcos. El Sheraton, la Universidad de Deusto, la Biblioteca de Deusto de Moneo, el Paraninfo de la Universidad Pública de Sisa, César Pelli, la Torre de Iberdrola. Nosotros teníamos un parque histórico aquí, separado por una parte por la vía del ferrocarril, que hasta la zona de containers era mixto de mercancías y pasajeros, y a partir de aquí venía esa línea de pasajeros que hemos visto antes y que en un punto anterior hemos trasladado por dentro, tal como os he enseñado en aquellos recorridos. Eso, digamos, el parque que era triangular se hace cuadrado y se hace un parque de ribera. Los árboles del parque antiguo, el parque nuevo. Ponemos esculturas también en Bilbao, en distintos sitios, para potenciar un poco el elemento cultural.
Antes, el mismo sitio después. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Este es el Museo Marítimo, el Museo Guggenheim. Y ahora, en lo que se está trabajando, es en esta zona que es la que se llama Zorrozaurre. Esto era la feria de muestras que se ha trasladado donde os enseñaba antes el BEC. Aquí el campo de fútbol de San Mamés estaba aquí, se ha trasladado aquí y está el campo de fútbol nuevo hecho. Y se está trabajando en toda esta zona industrial, manteniéndose una serie de edificios industriales para nuevos usos, pero es donde se está trabajando. Este es el campo de fútbol ya trasladado donde estaba la feria de muestras y se está trabajando sobre esta zona, con, digamos, un proyecto de Zaha Hadid. Esto era el depósito franco que había en esta zona, que lo compra IDOM y solo le hace un lifting de fachada y el edificio se mantiene, solo cambiando la fachada. Y de lo que se trata es de hacer una zona también mixta, en este caso, de unas 5.500 viviendas que tienen sus parques, sus zonas escolares, los equipamientos que tiene la ciudad, pero que además está mezclado con otro tipo de actividades industriales. Industrias de dos tipos, metidos junto con en este nuevo pedazo de ciudad. Industria convencional, ¿pero qué es industria convencional? Le hemos dicho al parque tecnológico que está en el área metropolitana, la que hemos visto antes, que nos traiga algunas unidades aquí dentro de la ciudad, porque es compatible. A eso le llamo industria convencional. Y la otra industria que traemos aquí, en una serie de pabellones o edificios, son lo que se llamarían las industrias creativas. Industrias creativas son las que mezclan el arte y la tecnología, diseño, videojuegos o animación científica, moda, fotografía, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, pues es un poco en lo que se está trabajando ahora. ¿Qué ha significado esto en turismo? Pues del 94 al 2014, que yo me fui del ayuntamiento en el 2015, el último año completo de Balboa que tenía el 2014. Pues visitantes de Bilbao hay más, pero de los que pernoctan en hotel pasamos de 24.000 a 742.000. Teníamos unos 88 congresos al año y los últimos años, con la pandemia ha caído, pero se ha recuperado ya, pues se está recuperando más de 1.000 congresos al año. Hoteles teníamos 29 y cuando yo me fui teníamos 69. En este momento todavía hay varios más. Pasajeros aéreos hemos pasado de 1.425.000 a 415. Estábamos a punto de llegar a los 5 millones cuando vino la pandemia. Cruceros, nunca había venido un crucero a Bilbao. En esta zona de aquí, en el 97, se inaugura el Guggenheim y llegan los dos primeros cruceros y va aumentando el número de cruceros. Este año creo que hay 70 y tantos previstos. Pero no sé si es en el 2010 o por ahí, por aquí, se produce no solo un salto cuantitativo, sino, para mí más importante, un salto cualitativo. Y es que Bilbao, en vez de ser base de atraque de cruceros, es sede de salida o llegada de cruceros. Eso te mueve el aeropuerto, te mueve los hoteles y tal, y es más interesante. Señor Aiso, ya me fastidia tener que decirle que tenemos poco tiempo. Pues lo dejamos aquí, venga. Bien. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta al señor Ibon Agreso. Allí, por favor. Yo acabo de cumplir la semana pasada 78 años. Solo admito preguntas fáciles. Las difíciles ya no soy capaz de contestarlas. Vale. ¿En cuánto tiempo habéis hecho esta transformación? ¿Desde cuánto partisteis a...? Pues mira, cuando yo estaba haciendo el plan general antes de entrar en el ayuntamiento, yo entré en el ayuntamiento como cargo electo en el 91. Yo estoy en la oficina del plan, haciendo el plan en el 88. Más o menos terminamos el plan 92, 93. La primera cosa que se inaugura es el metro, que es en el 95, y en 15 años se hizo lo más llamativo, lo más vistoso. Todavía se sigue trabajando, os he dicho que esa zona de Zorrozaurre, etc. Entonces, Bilbao pegó mucho ruido, no solo porque la transformación fue muy grande, sino fue bastante rápida. Y supongo que te haré una pregunta que creo que te quiere hacer todo el mundo, que es ¿cómo conseguisteis que los americanos pusieran el Guggenheim en Bilbao? Sí, ¿por qué vinieron, no? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando les llamamos, Bilbao estaba en la situación desastrosa de esa ruina, de esa imagen. Pues porque en el resto de sitios de Europa donde fueron,
les dijeron que no. O sea, les dijeron que no. Y eso que te ha extrañado y esas cejas que has levantado tiene una explicación. El Guggenheim no es la Ford americana, que cuando va a ir a un sitio, en este caso creo que está en Valencia, en Almusafes, pues lo que te pedirá es que le des un suelo que sea barato, que le perdones los impuestos los 2 o 3 primeros años, alguna ventaja fiscal, alguna cosa de esas. Pero conseguidas esas cosas, quien hace la inversión es la Ford, la sociedad, y por tanto genera riqueza y empleo en ese sitio. No, el Guggenheim lo que decía es, ciudad no es que te voy a traer un museo, lo construyes tú y lo pagas tú. Y yo luego estoy asociado contigo pues para las obras de arte y no sé qué. Entonces la gente decía, bueno, ¿de qué vas? O sea, vienes a qué. Y entonces la gente dijo que no. Nosotros estábamos tan hundidos, tan desesperados, que creíamos que era una apuesta que iba a ser buena. Y les dijimos que sí. Y la única oferta de matrimonio que tuvieron fue la nuestra. Y o se casaban con la muy fea o se volvían solteros a Nueva York. Tan sencillo como eso. Esa es la explicación. Otra pregunta, por favor. Señor Areso, primero de todo... Hablarme de tú, por favor. Bueno, oye, enhorabuena por la transformación que hicisteis. De verdad que yo he vivido una parte última y he conocido la ciudad así ya. Pero sí que la primera pregunta que tenía eran estos años que habíais utilizado para hacer esa transformación tan importante, y ya la respuesta ha sido sobre unos entre 15 y 20 años. Pero claro... No, sigue, no se ha terminado. Ya. Pero sí que para mí es algo importante saber cómo lo habéis hecho. Sí que es necesario una planificación estratégica muy importante, pero ¿de dónde ha salido todo este dinero? Bueno, antes, primero, un ayuntamiento no puede hacer una cosa de estas. Tiene que ser con la ayuda de la administración. Y he puesto mucho el acento en la importancia de lo público y lo público. La otra cosa es que para hacer una cosa de transformación importante, que os lo plantearíais en Sitges o en cualquier sitio, creo que luego viene Barcelona y va a dar una explicación que tiene un título. Es que cuando tú tienes un evento, una expo, unas olimpiadas, un campeonato mundial de no sé qué, y te eligen a ti como capital para ese evento, tú vas a ser esa ciudad, Barcelona o Sevilla en su caso, el escaparate, digamos, de ese país al mundo. Y por tanto tiene muchas ayudas, tiene dos ventajas. Tiene muchas ayudas públicas para preparar la ciudad para el evento, y tiene otra segunda ventaja, tiene una fecha. Esto no se puede teorizar y seguimos haciendo y seguimos analizando y seguimos haciendo planes estratégicos, tiene una fecha y hay que hacer para esa fecha. Nosotros tuvimos que hacer una transformación sin evento, pues no teníamos evento, pero dijimos, nos vamos a dotar de las herramientas de un evento. Y cuando se hace las Olimpiadas se crea una organización pues, que hace la Villa Olímpica, las infraestructuras olímpicas, no sé qué. Entonces nosotros creamos una sociedad pública, que los socios eran el gobierno español, el gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento. ¿Y cómo se financió eso? Pues básicamente todas las administraciones cedieron los suelos públicos, ferroviarios, portuarios, municipales, lo que sea, a esa sociedad. Y con las plusvalías de esa cesión de terrenos públicos, de terrenos que valían muy poco y los pusimos en valor, se financió una gran parte de la operación. Pero otras cosas, es decir, no se pueden... Si lo que me decís, con los presupuestos, ¿cómo financiasteis? Con los presupuestos se financian pocas cosas. Hay que buscar otras herramientas. Una, la especulación pública del suelo. Mejor que especulación, me hubiera salido a decir la plusvalía. Pero parece que cuando lo hacemos nosotros es plusvalía y cuando lo hacen los demás es especulación. Entonces, la especulación pública del suelo, bien, sin que un duro fuese al bolsillo de nadie, toda la ciudad, era uno de los mecanismos muy potentes. Pero, por ejemplo, la ampliación del puerto. La ampliación del puerto... Señor. Concisión, por favor. Concesión. Concisión. No, oye, me cortáis y hacemos otra pregunta. Porque hay una última pregunta, sí. Vale. La ampliación del puerto, el puerto es autónomo, depende de Madrid, del Ministerio, porque es un puerto de interés general, nosotros del Gobierno vasco, pero tenía una cierta autonomía para trabajar. Y entonces lo que hace es endeudarse. ¿Y qué hace el Estado? No está pagando la ampliación del puerto, le avala con la garantía del Estado esos créditos al puerto de Bilbao. Pero luego, con la explotación portuaria, el puerto es capaz de devolver el principal y los créditos. Y, por tanto, a los presupuestos generales del Estado no le ha costado un euro. Los aparcamientos subterráneos son concesiones a 40 años, que luego revierten al ayuntamiento. Hay que buscar mecanismos, digamos, no presupuestarios. Hombre, hay cosas también que se hacen con el presupuesto, pero
Lo gordo hay que buscarle imaginación. Una última pregunta y, por favor, los dos, tratar de ser breves. Porque... Intentaré ser muy breve. En primer lugar, felicitarle por la transformación, el éxito de la transformación y por la explicación, que ha sido fantástica. Yo estoy feliz de ser catalana y si no querría ser vasca, porque hacéis muchas cosas muy, muy bien. Y la pregunta muy, muy corta y muy, muy clara. Presentáis una serie de datos, un aumento exponencial en un plazo de tiempo muy corto, entre 15 y 20 años. Entonces, ¿la ciudadanía cómo ha vivido todo este cambio? ¿Se lo han percibido como una ventaja? ¿Hay sentimiento de turismofobia? ¿Hay gentrificación? No, al principio con absoluto descrédito. Cuando la gente estaba hundida, y yo me acuerdo que cuando paso de la oficina al plan en el primer mandato, en el 91, le digo al alcalde, oye, vamos a hacer una exposición en el Museo de Bellas Artes, pues con los procesos de transformación, los principales edificios y tal. Y la gente decía, bueno, ya está la administración, el ayuntamiento vendiendo humo, esta es la ciudad de las maquetas. Nadie se creía nada. Luego, la realidad, porque las cosas, en los planes estratégicos, una de las cosas es que hay que ir haciendo cosas para darle credibilidad al proceso. Como estás planificando todo el día, la gente tiene un descrédito, o sea, no se lo cree. Hay que empezar a hacer cosas. Y luego el problema es que, una vez hecho esto, se lo creían todo y como si tuviesen una varita mágica te pedían todo. Eso es un poco cómo influye la gente en un proceso de estos. Primero no se cree nada y luego tienes que hacer cualquier cosa porque todo es posible. Yo creo que ya, lo siento, pero tenemos la siguiente conferencia. Señor Alonso, muchísimas gracias y pido un aplauso, por favor, para el exalcalde de Bilbao.